Desde que se produjo esta información la hemos comentado con muchísima atención por el hecho de que no es común que en pleno gobierno de una persona, en este caso de un presidente de la República en plena gestión, un hijo de esta persona resulte sometido a un proceso judicial que incluya su captura y privación de libertad, que es el caso que hoy exhibe al mundo Colombia. Un juez de garantías legalizó la detención del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daisuri Vázquez Castro, después de que fueron arrestados el sábado por elementos de la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para aprovechar el tiempo, vamos directamente a Bogotá, capital colombiana, desde donde nos atiende Robinson Zapata, licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, abogado egresado. Robinson, gracias por atendernos. Buenos días desde Caracas para América. Hola Eduardo, un fraternal abrazo, qué bueno escucharte, saludo a tu audiencia. Gracias, Robinson. Igualmente para nosotros es grato escucharte. Robinson, Gracias. a mí me parece en primer lugar interesante, fíjate, probablemente voy a comenzar por lo inesperado para ti, pero ¿de qué manera la opinión pública colombiana ha reaccionado ante esta acción de una institución pública judicial y de toda esta estructura judicial, nada menos que contra el hijo del actual presidente del país? Pues Eduardo, ciertamente ha sido un maremoto político y mediático el tema de el hijo del presidente Petro. Porque ciertamente no podemos decir que ha habido una reacción uniforme, ¿no? Ha habido distintas reacciones, ¿no? No solamente de la opinión pública, sino de los distintos actores políticos en Colombia, porque lo que está sucediendo no tiene precedentes en la historia, al menos en la historia reciente colombiana. Está marcando un gran precedente, no solamente por la posición que ha asumido el presidente Petro respecto a la situación que está atravesando su hijo, sino también por las consecuencias institucionales que esto está generando o que potencialmente esto va a generar, ¿no? Entonces no podemos decir que ha habido una reacción uniforme. Eso por un lado. Por otro lado, pues debo de decirte, Eduardo, que ciertamente es una prueba de fuego para la institucionalidad colombiana, porque como te decía, esto no tiene precedente en la historia reciente y pues ha venido a tensar un poco más la situación política que ya venía con un franco deterioro con el escándalo de los audios del embajador Benedetti recientemente, ¿no? Entonces, por ese lado, pues puedes ya tú medir cómo esto de alguna manera, a víspera de 3 meses de elecciones regionales en Colombia, ha tenido y va a tener seguramente grandes repercusiones. Ayúdanos, Robinson, a precisar la reacción de Gustavo Petro, la reacción de su entorno familiar, de su entorno de gobierno, hasta qué punto es destacable, porque aquí todo comunica y tú estás describiendo un ambiente de alta sensibilidad que puede robustecer o debilitar la vida política de Colombia y la dinámica de sus instituciones públicas. Sin duda alguna, Eduardo. Mira, tú tocas un tema muy importante para comprender esta situación, que es el tema familiar del entorno del presidente Petro. Es importante recordar, y quizás muchas veces cuando lo vemos, cuando vemos el acontecimiento mediáticamente, no contextualizamos, digamos, el espectro que rodea a Gustavo Petro. Petro es un hombre que
tiene dos núcleos, o en su vida, pues tiene dos núcleos familiares básicamente. Es el entorno de su primera esposa, ¿no? Y su actual esposa, Verónica Alcocer. Entonces, Nicolás Petro es hijo de ese primer matrimonio, y dentro del segundo matrimonio con la primera dama Alcocer hay otros hijos, inclusive también ya mayores, ¿no? Y se dice, o bueno, se comenta en la opinión pública que ya había habido cierta fractura entre Nicolás y otros de los hijos mayores del presidente Petro, que ya había habido cierto roce, ciertas diferencias. De hecho, en una entrevista el presidente Petro reconoció que Nicolás no había crecido a su lado, ¿no? Pues por su vida política, pues por su trayectoria, pues por el distanciamiento que tuvo con la madre de Nicolás. Entonces, esto es muy importante tenerlo a la vista, ¿no? Porque eso te define ya cómo es la configuración del núcleo familiar presidencial. Entonces, y Nicolás, pues, venía como construyendo su propia carrera política. Él fue candidato a la gobernación del departamento de Atlántico en el año 2019 y venía tratando de hacerse un espacio propio dentro del movimiento político del presidente Petro. Sí. Entonces, obviamente, esto tiene matices que afecta directamente a su familia, pero también tiene unos matices que afectan también su dimensión política, pues porque claro, de alguna manera Nicolás venía tratando de hacer una referencia política propia, ¿no? Claro. Y sí, dime. Sí. ¿Ibas a comentar? No, que se me agotó el tiempo, Robinson. Sí, queda pendiente, bueno, lo que pueda venir. Esto en esta etapa apenas está comenzando. Esperemos poder volver a conversar, Robinson. Un fuerte abrazo. Claro que sí, Eduardo, siempre a tu orden, y bueno, esperemos a ver qué va a suceder, pero ciertamente es una gran prueba de fuego para la institucionalidad colombiana y para el devenir político que se viene en los próximos meses. Así es. Bueno, gracias. Robinson Zapata, licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, abogado egresado. Se ha comunicado con nosotros desde Bogotá, Colombia. Volveremos. Amigos, esto es